El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, a su programa La Voz de Chávez. Hoy vamos a conversar sobre un tema en el que nuestro comandante eterno nos insistía y nos continúa insistiendo permanentemente. La historia insurgente. Y de allí el título del programa de hoy, Chávez y la historia insurgente. El rescate de nuestra memoria histórica, pues, como le seguimos oyendo a nuestro comandante eterno. Seguir trabajando por todos los medios posibles para que nuestro pueblo continúe conociendo nuestra verdadera historia. No permitir en esta coyuntura que estamos viviendo, bajo ninguna circunstancia, que tergiversen nuestra historia, como sucedió en la Cuarta República, que nos enseñaban nuestra historia, lo realizado por nuestros héroes, por nuestros pueblos, en lucha, en batalla, por la libertad y la independencia, nos enseñaban por trozos, por píldoras, se decía comúnmente, y además falseando los hechos. Lo que también se conocía tradicionalmente como la historia oficial, es decir, la historia que le interesaba contar a los que tenían el poder, a las oligarquías del momento. Eso ha ido cambiando contundentemente, pero no nos descuidemos. Ojo pelado. Y por eso nos parece importantísimo seguir insistiendo en el tema. Rescate de nuestra memoria histórica, nuestra historia insurgente, porque es la historia, desde la más lejana hasta las coyunturas que vivimos, nuestra historia verdadera para seguir construyendo patria, para seguir luchando contra los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados. Seguir luchando contra una de las herramientas que utilizan fuertemente, desde siempre lo han hecho, pero que en esta coyuntura, como decía, la siguen utilizando y ahora con mayor fuerza, podemos decirlo también, debido a los grandes avances tecnológicos. La guerra mediática. Bueno, para el conversatorio, además de contar como siempre con la palabra viva de nuestro comandante eterno, hemos invitado al historiador cubano Ernesto Limia Díaz, historiador, ensayista, además es licenciado en Derecho también, un estudioso de nuestra historia, de la historia de nuestra América y del mundo. Además, Ernesto es vicepresidente primero de la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conocida con las siglas de UNEAC, especialista en análisis de información y ha escrito una buena cantidad de libros. El último se presentó en la Feria Internacional del Libro de La Habana y vamos a hablar un poco de él, lo vamos a presentar en el último segmento dentro de la Biblioteca de Chávez. Sombras de la Guerra Fría, 1929-1968. Bienvenido, Ernesto, a tu programa La Voz de Chávez. Buenas noches desde La Habana al profesor Adán Chávez y a la teleaudiencia de La Voz de Chávez allá en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo cubano. Nada,
Un placer estar con ustedes. Igualmente, Ernesto, y desde aquí también un abrazo bolivariano, chavista, martiano, revolucionario, como siempre, para todos y todas. Para ti, Ernesto, gracias por aceptar la invitación y para todos nuestros usuarios y usuarias. Y fíjate, Ernesto, estaba diciendo en la introducción lo necesario que es seguir conversando sobre este tema, el rescate de nuestra memoria histórica, seguir luchando contra los intentos de tergiversación de nuestra verdadera historia, que en Venezuela, por ejemplo, lo aplicaron con mucha fuerza en la Cuarta República. Nos enseñaban la historia que le convenía a las oligarquías. La Revolución Bolivariana, igual que hizo la Revolución Cubana desde hace más de 60 años atrás, el rescate de nuestra verdadera historia, para que nuestros pueblos conozcan exactamente lo que ha sucedido en diferentes épocas. ¿Por qué las batallas? ¿Por qué las luchas? La verdadera historia para que no siga siendo tergiversada. A pesar de los avances en nuestras revoluciones, es una lucha permanente, como siempre nos decía el comandante Eterno, porque ahí está el enemigo, tratando de influenciar, y sobre todo en la juventud, por todas las vías posibles, utilizando, entre otras cosas, esa poderosa arma del imperialismo que es la guerra mediática a través de los medios de comunicación modernos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo seguir entonces adelantando, acelerando esa lucha contra los intentos de tergiversación de nuestra verdadera historia? Ernesto, adelante. Bueno, el problema de eso, profesor, es que los ricos y los imperios siempre tuvieron una mirada a la historia sacralizadora, dirigida a legitimar sus dominios, dirigida a legitimar sus acciones. Y en ese camino nos demonizaron, nos ubicaron como los victimarios, nos pusieron en el papel que ellos asumieron durante todos estos años. Eran además los que podían pagar una carrera de historia o formar, eran los que tenían el dinero para las publicaciones, eran los que podían asumir el estudio de nuestras realidades. Los pobres no. Los pobres, cuando se produce la intervención yanqui en Cuba, cuando se está terminando la guerra de independencia de Cuba contra España, en 1898 el 90% de la población cubana era analfabeta. Y en la República Burguesa, ¿cuántos historiadores pudieron haber con una visión marxista? Mínimo. Una cifra insignificante. Por tanto, esa historiografía burguesa dio la versión que legitimó un dominio, que legitimó una manera de imponer el control. La Revolución Cubana abrió un camino a la historiografía, abrió un camino a los estudios históricos de 60 años, que ha permitido hoy que historiadores, abogados que han devenido historiadores, como es el caso mío, podamos darle una mirada diferente a la historia. Mirada desde el sur, una interpretación de los hechos, de los acontecimientos, con la verdad de cómo nos dominaron, de cómo nos controlaron, de cómo llegaron aquí. Ya no nos pueden pasar gato por liebre. Hay un momento en que estamos que demanda que nosotros, los hijos de los indios, los hijos de los negros, los hijos de los mestizos, los hijos de los campesinos, los obreros, hagamos la historia desde la mirada de los supuestamente derrotados. Aunque por supuesto nosotros, desde que empezaron las guerras de independencia en Sudamérica hasta el presente, hemos dado una batalla tremenda que en muchas ocasiones ha puesto a los enemigos a temblar, a nuestros adversarios a temblar. Y bueno, aquí estamos entonces hoy los que tenemos el deber histórico, patriótico, revolucionario, de hacer un análisis desde el sur, que nos permita construirnos, que nos permita
edificar el futuro desde el pasado. Un análisis que nos permita, Ernesto, sin ninguna duda y todos y todas, seguir rescatando nuestra verdadera historia y construyendo esa historia nuestra y verdadera. La lucha de nuestros pueblos para seguir consolidando verdadera libertad y soberanía. Un gran compromiso que tenemos por delante como pueblos organizados y conscientes, hablando de nuestra América, en este caso específico. Es decir, más allá de Venezuela, no solo Venezuela, siguiendo fieles al pensamiento bolivariano y por tanto chavista, es pensar siempre en la unión entre naciones hermanas. Y ese gran compromiso, seguir entonces en nuestras luchas para no permitir los intentos hegemónicos del imperialismo y sus aliados. Como decía Ali Primera, sigamos nosotros, a los que nos corresponde en estas coyunturas que vivimos, construir nuestra historia para libertad y soberanía y que otros y otras la escriban, esa historia verdadera, en un tiempo mejor. Vamos a oír al comandante Chávez opinando al respecto en esa lucha, sobre todo en contra de la tergiversación de nuestra historia verdadera como parte de nuestra historia insurgente. Oímos la opinión del comandante eterno en su palabra viva. Vamos a un corte y ya regresamos. Ahora fíjense ustedes este tipo de educación. Esto fue lo que nos enseñaron a nosotros. Las naves que vino Colón fueron 3, la Pinta, la Niña y la Santa María, tripuladas por 120 marinos. Todo eso se lo preguntaban a uno y lo ponían a dibujar el mapa de España y dónde salió Colón y pasó por las Islas Canarias, a dibujarlo, ¿te acuerdas? Uno tenía que rayar el primer viaje, segundo viaje, pintar los 3 barquitos con la bandera de España y todo. Si no le ponían la bandera de España, a la que respetamos infinitamente, pero que en aquel momento era la bandera del imperio, esa es la verdad, entonces estaba raspado. Los indios no tenían bandera. No, ¿para qué? No teníamos bandera, ni teníamos patria. Claro que teníamos patria. Ahora viene lo peor, la lección 28. El objetivo, comprender que con la llegada de los españoles a Venezuela hubo cambios en las comunidades indígenas. Esta es la forma de llamar la masacre, hubo cambios. Pero ahora viene el desarrollo, que es un atentado, es una ofensa. Mire, si Guaycaipuro oyera esto, yo no sé qué nos hubiera hecho a nosotros, a los maestros. Fíjate lo que dice aquí. Los conquistadores que llegaron encontraron indígenas en esta tierra que hoy llamamos Venezuela. Que hoy llamamos Venezuela. Como si esa fuera una tierra extraña, ¿no? Esta es la cultura eurocéntrica todavía. O sea, los conquistadores nos trajeron su cultura y nos la impusieron. Y nosotros la seguimos copiando 500 años después. Fundaron pueblos y enseñaron a los indígenas la agricultura. Imagínate tú esto. ¿Y aquí qué hacían nuestros indígenas? Que sembraban el maíz, la yuca, pescaban, tenían una civilización. Teníamos más bien mucho que enseñarle a los europeos. No, pero ellos nos enseñaron la agricultura, la industria, el idioma castellano y la religión cristiana. Una miseria esto. Un atentado contra nuestra verdadera realidad. Cuando uno descubrió, casi a los 20 años, que a Simón Bolívar no fue que se fue a morir en Santa Marta, porque él se enfermó y se fue a morir en Santa Marta y murió y sus restos están en el Panteón Nacional. ¡Viva Bolívar! No, lo expulsaron de aquí, compadre, y lo iban a fusilar, y no fueron los españoles, sino los traidores, el traidor de José Antonio Páez, Miguel Peña y la oligarquía caraqueña y valenciana, y lo mandaron a matar en Bogotá, la oligarquía bogotana. Y el mariscal Sucre no fue que, como nos contaron, el mariscal Sucre, Antonio José, nació en Cumaná, el héroe de Ayacucho, y entonces un día él iba
a Quito, una historia romántica y trágica, ¿no? Él iba en su caballo hacia Quito a buscar a su esposa y su pequeña hija y lo mataron en Berruecos. No lo dejaron entrar en Venezuela. Prohibieron por decreto su retorno a Venezuela al mariscal de Ayacucho. Y después lo mandaron a matar. ¿Por qué? Porque era el continuador de Bolívar. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez. Hoy con este tema tan importante para nosotros los revolucionarios, las revolucionarias, Chávez y la historia insurgente. Fíjense, compañeros, compañeras, camaradas, lo que nos decía Chávez finalizando el segmento anterior, advirtiendo sobre la educación que nos impusieron en la Cuarta República, como también yo lo mencionaba anteriormente. La tendencia eurocentrista en el sistema educativo de aquella época, los medios de comunicación en su momento, veneno, veneno, veneno para tergiversar nuestra historia. Eso ha ido cambiando en la Revolución Venezolana. Nuevos pensum de estudio, nuevos libros, que además se entregan gratuitamente, es bueno recordarlo, en nuestras escuelas y liceos. Pero, ya decíamos también, siempre lo advertimos, ojo pelado, ¿verdad? Porque no se ha resuelto todo. Y fundamentalmente porque el enemigo sigue actuando. Siguen intentando tergiversar nuestra verdadera historia, como parte del guión golpista del imperialismo y sus aliados. Arma fundamental, la guerra mediática. La guerra mediática por todos los medios posibles, inyectando veneno a quien se deja, veneno ideológico a quien lo permita. Nuestro deber, seguir enfrentando permanentemente, también por todos los medios posibles, ese intento del imperialismo y sus aliados, de las oligarquías de nuestros diferentes países, que son lacayos, los miembros de esas oligarquías, de ese imperialismo norteamericano. La guerra mediática. Oigamos a Chávez en su palabra viva, desde Argentina, en el 2011, mensaje a aquellos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, fundamentalmente para la juventud, refiriéndose precisamente a los embates, a los daños que causa la guerra mediática implementada por nuestros enemigos. Adelante, Chávez. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios. Nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos. Son unos farsantes y unos cínicos, se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos, ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. ¡Cinismo! El cinismo del imperialismo y sus aliados.
la advertencia de Chávez, permanente. En este caso concreto, como decía, la guerra mediática, la manipulación de conciencias, la tergiversación de nuestra historia, de nuestras realidades. Es la lucha ideológica, también hay que decirlo, la batalla de las ideas. Ernesto, teniendo eso presente y sobre todo para la juventud, ¿qué podemos hacer para continuar fortaleciendo conciencias y enfrentando esos intentos del imperialismo y sus aliados? Ernesto. Es una gran pregunta y es un desafío. En la década del 60, o cuando empieza la década del 60, los medios de comunicación en Estados Unidos y en América Latina no tenían como público meta las bases populares, las clases populares. Esa concepción cambia con el triunfo de la Revolución Cubana y la influencia que tiene el triunfo de la Revolución Cubana en América Latina junto con otros procesos en el mundo, que hay aquella ofensiva de los movimientos estudiantiles, juveniles, femeninos, de derechos civiles en Estados Unidos. Es decir, hay un grupo de acontecimientos que ponen en jaque al sistema capitalista, que parten de la crisis de la familia y que parten también de la crisis de credibilidad de la iglesia con las personas. Entonces, ¿qué hacen los estados capitalistas? Nada, empiezan en los medios de comunicación masiva, se dan cuenta de que tienen necesidad de hablar directamente a las bases populares y cambian, si se produce una revolución en el discurso tanto de la radio como de la televisión. Y de aquellos programas dirigidos a las clases medias altas y a la burguesía, se empiezan a generar programas hacia las bases populares de nuestro pueblo. De hecho, en La Voz de las Américas se empiezan a producir enlatados que se transmiten directamente hacia América Latina y a su vez que se transmiten a partir de emisoras en América Latina dirigidas a los sectores campesinos, sobre todo programas de radio que eran a los sectores campesinos analfabetos, y empiezan los cuerpos de paz de Estados Unidos a repartir regalado radio por todos los campos de América Latina. Con internet hoy, con las redes sociales y con lo que significa este aparatico, el mercado ha convertido el cerebro humano en su blanco de ataque. Y hoy, simplemente, por aquí, o ganamos o hunden la civilización humana. ¿Qué significa ganar? Bueno, ganar significa estudiar. ¿Cómo enfrentar esa ofensiva que pretende convertirnos en idiotas? Las empresas de publicitarias, las compañías publicitarias gastan decenas de miles de millones en transformar al ciudadano en un consumidor, en un objeto que dependa del mercado para sentir satisfacción. No se necesita, es decir, en una era en la que se plantea presupuesto antiético como el todo vale, en una época además en la que se pretende hacernos creer que ha triunfado el instante. Es decir, lo que importa es cómo vives hoy, olvídate de lo demás, olvídate de las transformaciones sociales, olvídate de tus raíces, olvídate de la sociedad, olvídate de tus amigos, de tus compañeros, olvídate de todo el mundo. Piensa en ti, en cómo tú vas a vivir bien, en cómo tú vas a tener satisfacciones personales, y esas satisfacciones personales están asociadas a cosas materiales, sobre todo al consumo. Y es una batalla que lleva como antídoto formar un sujeto crítico, una persona, un ser humano, hombre, mujer, con una conciencia crítica de que le están vendiendo chatarra y de cuando está viendo algo genuino, algo auténtico, algo aportador. Por tanto, lleva a estudiar, lleva a sensibilizar, lleva a fomentar una cultura anticolonial,
una cultura diversa y a su vez que nos represente dentro del universo de las ciencias sociales, y también lleva a hacer producciones más inteligentes, más sofisticadas, que compitan en ese universo. Por tanto, lo más importante es que la construcción sea genuina y que las vanguardias políticas y las bases populares estén construyendo sus realidades en la calle, en las comunidades, en nuestras naciones. Que la gente sepa cuándo le están mintiendo, no porque haya una batalla de referentes, sino porque sepa que esa no es su realidad, que está construyendo su realidad como protagonista, además. Sí, tenemos que algo que siempre hemos dicho, ¿no? Que el socialismo es participación o no socialismo. Nuestro socialismo, este socialismo del siglo XXI, tiene que ser cada vez más participativo. Nuestra juventud nosotros no podemos decir a nuestros jóvenes que van a ser el futuro, no, nuestra juventud es el presente. Sobre nuestra juventud tiene que estar el peso de la responsabilidad con el presente y el futuro de nuestras naciones. Y lo otro es apostar a los sueños, apostar a la utopía, apostar a enamorar. No podemos decir, el neoliberalismo tiene dos adversarios o dos blancos de ataque muy feroces, ¿no? A los que atacan con mucha ferocidad: la poesía y la historia. Bueno, nosotros apostemos a la poesía, al amor y también a la historia desde la construcción colectiva de nuestra realidad. Qué bueno, Ernesto. Ese final, sobre todo, apostamos por la poesía, que es apostar por el amor, la historia y la poesía. Y como decía, es la batalla de las ideas, es nuestra historia insurgente. Y vale decir, es nuestra vida insurgente para nosotros, revolucionarios y revolucionarias, luchando permanentemente contra los intentos hegemónicos del imperialismo, contra la guerra mediática por todos los medios posibles. Guerra ideológica, hay que decirlo también. Nuestras revoluciones seguirán avanzando, se seguirán consolidando a través del estudio, del conocimiento, de la conciencia, porque somos insurgentes, somos los subversivos de siempre para construir patria. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Fidel Castro, hace poco, voy a repetir aquí delante de ti un comentario que hice en Venezuela, porque tú dijiste hace poco algo que a mí me honra muchísimo y me compromete mucho más. Tú dijiste el discurso del 26 de julio, precisamente comentando que nos acusan a ti y a mí de desestabilizar el continente, etcétera, de andar haciendo travesuras, nos condenan. Entonces tú dijiste, rememorando tu discurso, tu defensa, dijiste, si el presidente Chávez lo aprueba, respondo y dijiste, no importa, condenadnos, la historia nos absolverá. Yo quiero, a nombre de todo el pueblo venezolano y en el mío y desde mi alma, decirte que me honras con todo eso. Pero, al mismo tiempo, decirte que tú, Fidel, tú dijiste aquello cuando yo no había nacido.
Ahora tú me has incorporado, he dicho, como hacía aquel personaje de la novela de García Márquez, del Gabo, de 100 años de soledad. José Arcadio Buendía inventó la máquina del tiempo, inventó un rayo como un arma de guerra, etc. Fundó Macondo. Bueno, tú inventaste la máquina del tiempo y me metiste a mí cuando yo no había nacido. Pero más que eso, yo debo decir lo siguiente en justicia. Aunque tú lo apruebes o no lo apruebes, este hombre que está aquí ya fue absuelto por la historia. Fidel Castro tuvo razón hace 52 años. Fidel Castro ha sido absuelto por la historia, pero yo no. Yo no. Ojalá Dios quiera que yo pueda decir algún día en el futuro, no sé cuándo, o si no lo digo yo, al menos lo sienta, no me corresponderá a mí decirlo, o alguien lo diga, si es que, o aunque nadie lo diga, sea así, que es lo más importante. Ojalá yo pudiera sentir algún día que he sido merecedor a esa frase de José Arcadio, de Fidel Castro, y que de verdad yo como humilde soldado, que es lo que soy en esencia, y por eso me traje mi uniforme de campaña para compartir este día contigo y con ustedes, porque en esencia, este es un día de esencia, y yo en esencia lo que soy es esto, un soldado. Ojalá que este humilde soldado campesino que soy, algún día pueda ser absuelto por la historia, por los pueblos, estar a la altura de la esperanza y del amor de un pueblo. Hugo, la máquina del tiempo me dijo que los dos seríamos absueltos. ¡Viva los presidentes! ¡Viva la verdad! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Nuestros dos eternos insurgentes, Ernesto y todos y todas, compatriotas, camaradas, quisimos traer esta palabra viva precisamente porque esos dos eternos comandantes, subversivos de siempre, seguirán como ejemplo o ejemplos para todas nuestras luchas y fundamentalmente para nuestra juventud en formación, en batalla diaria y permanente también. Y entonces, Ernesto, sin ninguna duda que el ejemplo de estos comandantes nuestros, Fidel y Chávez, siguen y seguirán influyendo positivamente en el rescate de nuestra memoria histórica. Seguirán siendo ejemplos para nuestra permanente historia insurgente. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Ernesto? ¿Y cómo describirías tú ese rol, pues, que han desempeñado y siguen desempeñando Chávez y Fidel? Impacto, rol en la historia de nuestros pueblos. Ernesto, adelante. Cuba y Venezuela tienen un privilegio que lo tienen pocos países. Es decir, hay países que tienen un genio. Hay países, un mínimo de países que tienen dos genios. Hay poquitísimos países que tienen tres genios. Cuba y Venezuela son eso. Cuba tuvo a Martí, Cuba tuvo a Fidel, Cuba tuvo a Che, que nació en Argentina, pero nosotros no lo apropiamos. Usted sabe que nosotros los cubanos, todo lo que llega aquí ya nos lo convertimos en nuestro. Usted mismo ya es cubano también.
Venezuela tuvo a Francisco de Miranda, Venezuela tuvo a Bolívar, Venezuela tuvo a Chávez, cubano también. Y cubano le voy a decir por qué. El 26 de julio significó un salto en las luchas revolucionarias desde las concepciones teóricas del marxismo a nivel mundial. Cuando se está produciendo el golpe de Estado de Batista en 1952, hay una gran bronca en el movimiento revolucionario internacional entre los dos principales polos de entonces, que además estaban ya fajados. La Unión Soviética, que ya no era la Unión Soviética de Lenin, sino era la Unión Soviética de Stalin, que abogaba por la lucha de masa y demonizaba la lucha guerrillera. Y la Revolución Popular China, que había triunfado en 1949 y que hablaba de, como método de lucha, de la lucha guerrillera campesina. Por tanto, en aquel momento eran dos métodos de lucha contrapuestos. Y así se extendió en el mundo entre los partidarios de la URSS y los partidarios de China. Fidel rompe eso. Fidel, con esa sabiduría que adquirió a partir de los estudios, Fidel lee a Marx, lee a Lenin, lee a Martí, lee a Mariátegui. Fidel ha estudiado además lo mejor del pensamiento occidental y también ha estudiado a los teóricos revolucionarios de nuestro continente. Fidel aboga por la unidad de las dos luchas, sí, por la unificación de la lucha guerrillera con la lucha de masa. ¿Qué es lo que es el Moncada? El Moncada es un golpe para tomar las armas en un cuartel, con esas armas hacer una convocatoria al pueblo de Santiago de Cuba y irse a la sierra y después convocar a partir de un foco guerrillero, generar una situación revolucionaria que permitiera llamar a una huelga general a nivel del país que hiciera colapsar el régimen. Eso es lo que hace Fidel. Y además, cuando lo detienen y en el alegato hace la historia Max Olverá como alegato de defensa, genera un programa que, aunque en aquel instante no se declara marxista ni socialista, y Fidel tiene mucho cuidado en una era del macartismo y de mucho temor por el lenguaje marxista-leninista, tiene mucho cuidado de no reflejarlo, pero aquel programa era inexorablemente, por su concepto de pueblo, conducente al socialismo. Bueno, el programa del Moncada genera un salto en la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Es lo que lleva a la lucha guerrillera y es lo que lleva al triunfo revolucionario de 1959. Y eso en un momento en que Europa del Este se batía en retirada. Tiene un impacto muy fuerte en los movimientos revolucionarios en América Latina y a contrapelo de lo que estaban exigiendo los partidos comunistas en Sudamérica, incluido el partido venezolano que traicionó y dejó abandonada una guerrilla en la que estaban combatiendo 19 cubanos. Se genera un movimiento de resistencia urbana y un movimiento de guerrilla en rural que llega a Venezuela, donde coge Chávez, él mismo lo cuenta, los primeros libros de Marx, de Lenin que lee, en un carro abandonado por los guerrilleros. Sí, ese movimiento, la figura del Che, sí, los barbudos aquellos generan un impacto internacional, y aquel mestizo de Sabaneta, de aquel mestizo, de aquel joven mestizo de Sabaneta que se hace cadete, que se convierte en cadete y se hace oficial del ejército, empieza a desarrollar una conciencia revolucionaria que tiene a Bolívar como paradigma, pero también tiene a Che, también tiene a Fidel, y empieza a construir el ideario patriótico venezolano desde esos presupuestos. Cuando en 1992
se ha caído, se ha desintegrado la URSS, ha plegado las armas, Gorbachev ha entregado el socialismo a Reagan y a Bush, papá. La Europa del Este, el socialismo de Europa del Este, que se llamó Real a sí mismo, ha implosionado. Cuba está sola. La izquierda está atolondrada. Hay mucha gente acobardada. Se cree que el mundo se acabó. Fukuyama del Departamento de Estado de Estados Unidos empieza a decir que ha llegado el fin de la historia. Y de pronto, cuando más solo estábamos, cuando supuestamente estábamos en las tinieblas, sale Chávez, sale el comandante Chávez y todos sus compañeros de lucha, y usted también, profesor, y hacen el levantamiento del 4 de febrero de 1992. Estábamos vivos. Y eso tiene un impacto enorme en el orden psicológico, pero tiene un impacto enorme también en el orden político. No había muerto la utopía. La revolución cubana no era un ser inservible, no era una cosa de vitrina. No era del paleolítico, era un hecho vivo, generando convicciones, generando utopía. Y esa bandera la toma Chávez. 2 años preso, 1994, sale a la calle y Fidel lo recibe como un jefe de Estado. Él mismo se asombró. ¿Cómo no lo iba a recibir como un jefe de Estado? Lo recibió como un hermano, había salvado la utopía. Por tanto, estos dos genios, cuando un mundo se descomponía, cuando la gente no tenía hacia dónde mirar, empiezan a construir liderazgo. Y Fidel siente que la lucha, que los años que ha peleado no han sido en vano, que se puede morir tranquilo. Y empieza a transmitir o a transferir con su cariño, con su compromiso, todo ese liderazgo político a los hombros de su hijo más legítimo, a los hombros de su hijo más querido. Y Chávez, que comienza aquel, por ahora, en 1992, con aquel por ahora, se empieza a convertir en un líder en Venezuela. Ya en el 2005, cuando manda el ALCA al carajo, ya es un líder latinoamericano. Y ya 2006, 2007, ya Chávez es un líder internacional. Cuando Fidel enferma, cuando Fidel tiene aquel accidente intestinal, que enferma, que tiene que retirarse a descansar, Chávez ya es un líder de talla internacional, muy respetado, no solo por los amigos y por los revolucionarios, sino también por el adversario, algo muy importante en estas luchas que desarrollamos. Nada, nos queda el deber, el desafío de todos estos decenas de miles de revolucionarios cubanos y venezolanos, llevarlos en nuestra vida, en nuestra memoria, en nuestro corazón y construir nuestros pueblos con su impronta. Ese es el compromiso, Ernesto, y compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas. Y gracias y felicitaciones, querido amigo, hermano Ernesto Limia. Un excelente resumen, podemos decir desde acá, de la historia de nuestros pueblos, de nuestras revoluciones, fundamentalmente la cubana, la venezolana. No podemos olvidar que cuando en el mundo se hablaba del fin de la historia, la revolución cubana seguía viva, resistiendo y avanzando. Y salió Chávez en el 92, como nos recuerda Ernesto en sus palabras, a demostrar que la gran mayoría de los que pregonaban ese fin de la historia estaban equivocados y equivocadas. Es nuestra historia insurgente para la batalla de las ideas. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo
me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, compañeros, compañeras, camaradas, llegamos al final de su programa La Voz de Chávez. El cuarto segmento, la Biblioteca de Chávez, como es costumbre en la mayoría de los programas, digamos, porque no en todos, siempre hay algunas variantes dependiendo del tema, dependiendo del invitado o la invitada, pero una sección muy importante para nosotros, seguir proponiendo libros para el estudio, para el análisis, precisamente de nuestra historia insurgente, de nuestros planteamientos políticos, ideológicos, sobre el pensamiento y la acción de Chávez, etcétera, etcétera. Los libros para seguir consolidando a través del estudio y el análisis la conciencia revolucionaria, fortalecer nuestra teoría revolucionaria para seguir con mucha fuerza llevándola a la práctica diaria y permanente en nuestra construcción de patria. Bueno, y por eso les presentamos hoy, como les dije al inicio, el último libro de nuestro invitado de hoy, Ernesto Limia Díaz, Sombras de la Guerra Fría, 1929-1968. Esta es una edición del Perro y la Rana, ustedes saben, una editorial nuestra, venezolana, y lo que él denominó unas palabras preliminares, como una introducción, como un prólogo, las escribió nuestro querido camarada Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura en nuestra patria querida. Y yo les voy a compartir un fragmento de lo que escribe Ernesto Villegas acá. Dice, lo que van a leer pormenoriza los sucesos políticos más importantes transcurridos en ese tiempo, el tiempo que abarca el libro 1929-1968. Hurga en los debates del campo socialista y separa la paja del grano a la hora de juzgar críticamente los errores cometidos en su seno. No está de más repasar aquellos años y extraer de ellos sus principales lecciones, ahora que gracias a procesos como el venezolano se ha vuelto sobre la bandera del socialismo, de la mano del gran líder histórico de nuestro pueblo, como lo es Hugo Chávez Frías, porque Chávez está en nosotros, día a día. Ernesto Villegas Polhac, palabras preliminares de este libro de Ernesto Limia Díaz, nuestro invitado de hoy. Por cierto, Ernesto, que antes de despedirnos, por ahora, te hago esta última pregunta. Teniendo en cuenta la presentación de tu libro, nosotros te oímos en la presentación que tú mismo hiciste junto a otros compañeros, camaradas. Yo tuve el honor de acompañarte allí, la presentación en la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana. Tú dijiste una expresión que a mí particularmente me llamó bastante la atención. La hemos recogido, la traemos acá para el cierre de este programa de hoy, Nuestra Historia Insurgente. Tú dijiste en aquel momento, palabras textuales, hay que construir la historia con las bases populares para poder ser vanguardia en América Latina. ¿Qué implicaciones, qué responsabilidades abarca ese compromiso al que tú te refieres, Ernesto? ¿Qué experiencias pueden aportar tanto Cuba como Venezuela para lograr ese cometido? Ernesto, adelante. Profe, la ofensiva contracultural de los 60 del capitalismo y de Estados Unidos, una de las cosas que consiguió fue divorciar a la academia de nuestras bases populares. Entonces, convertir a la academia en una élite
produciendo basofia, con una microhistoria incapaz de servir para nada, con un lenguaje de élite. Y eso lo condicionaron primero poniendo el dinero para las becas, para los estudios, poniendo el dinero para los libros, para las publicaciones. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que los estudiosos de la historia, los académicos, enfermos de este academicismo, no tienen nada que decir a nuestros pueblos, y a nuestros pueblos ni siquiera le importa lo que tengan que decir. Esa es una realidad. Entonces, en primer lugar, aquí hay dos presupuestos que son esenciales. En primer lugar, la construcción de la historia, y en segundo lugar, la interpretación de la historia. Entonces, la construcción de la historia tiene que ser un suceso colectivo, como decía en la pregunta anterior, que yo creo que están relacionadas, de participación. La historia la tenemos que construir entre todos. El futuro de nuestros pueblos los estamos edificando hoy. Y nosotros no nos podemos llamar vanguardias políticas ni vanguardias intelectuales si no tenemos de quién ser vanguardia, si no somos referentes de nadie. Y mucha gente hoy, intelectuales, académicos, que se dicen vanguardia, son vanguardia a lo mejor en su casa, a lo mejor en nichos de 4 o 5 académicos que se leen o ni siquiera se leen entre ellos, pero no tienen nada que decirle a nadie. Entonces, lo primero es que la construcción de la historia es un proceso de todos los días, de este duro bregar contra, sobre todo, ya que usted hablaba de Cuba y de Venezuela, contra un bloqueo feroz, contra una guerra, porque no es ni siquiera un bloqueo, es una guerra económica, financiera, que adquiere ribetes de terrorismo psicológico, de terrorismo económico, de terrorismo político, de terrorismo de Estado. Llega incluso a que fue sino el atentado que le hicieron a Maduro con los drones, sino un acto de terrorismo de Estado. Entonces, esos procesos tan duros tienen que ser con las vanguardias rodillas en tierra con nuestros pueblos. Y la interpretación de lo que está ocurriendo no solo tiene que estar siendo contada por esa vanguardia, sino tiene que estar siendo discutida con nuestra base popular. Yo tengo la experiencia la poquita experiencia que he tratado de desarrollar en este bregar, de comunicar la historia desde una dimensión cultural, tiene que ver también con la presentación de esos libros. Antes de la COVID, en menos de 3 años, yo presenté libros, impartí conferencias en más de 300 ocasiones, en todas las universidades cubanas. En algunas de las universidades cubanas fui 4 o 5 veces. Fui a las prisiones con artistas, con intelectuales. Fui a los preuniversitarios, a la secundaria básica. Tenía incluso un taller con niños de 5º grado, un taller de historia con niños de 5º grado de la primaria. Es decir, hay que ir, hay que presentar libros, hay que poner ese conocimiento no solo al servicio de nuestras bases populares, sino hay que poner ese conocimiento, someterlo al juicio crítico de nuestros pueblos, para que de verdad sea portador, para que de verdad se lo apropien, para que de verdad nos sirva de algo, para que de verdad nos enseñe a nosotros los historiadores cuál es el rumbo del conocimiento, cuál es el rumbo que nos están reclamando quienes nos toman como referente para edificar su futuro. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Y reafirmando lo que tú decías anteriormente, nuestros pueblos, los revolucionarios, las revolucionarias, tenemos 2 armas muy poderosas para seguir enfrentando los intentos hegemónicos del imperialismo y sus aliados: la historia y la poesía. Nuestra historia insurgente, que es nuestra historia de lucha permanente. La poesía, que es amor, el amor verdadero hacia los semejantes. Y fíjense, compañeros, compañeras, oyendo a Ernesto, recordaba nuevamente a nuestro cantor del pueblo, Alí Primera, que
esto que estamos diciendo, que lo dijo Ernesto y yo lo comparto y estoy seguro que todos ustedes también, usuarios, usuarias de este programa, ¿cómo lo dijo Alí Primera? La historia y el amor para la lucha. Nosotros hagamos la historia y otros la escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha dentro por transformar el mundo significa amor. Amor verdadero. Nuestra historia insurgente. Bueno, Ernesto, lamentablemente, como decía hace un momento, tenemos que despedirnos por ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesor, por la oportunidad de poder compartir con usted y con la teleaudiencia venezolana. Un gran abrazo para ese pueblo heroico, para ese pueblo digno, para uno de los grandes pueblos de nuestro mundo, para un pueblo de hombres y mujeres que han sido capaces de construir una revolución en las más adversas circunstancias, sin traicionar la gloria que hemos vivido. Un gran abrazo desde aquí, Ernesto, y muy agradecido contigo por esta lección que nos has dado en el transcurso del programa. Una lección de historia insurgente, batalla de las ideas, batalla ideológica para seguir enfrentando, ya decía, los intentos hegemónicos del imperialismo y sus aliados a través, entre otras de las cosas que utilizan en su guión de golpe de Estado continuado, la guerra mediática, la guerra ideológica. Ellos quieren seguir envenenando la mente de nuestros pueblos. Nosotros tenemos el enorme compromiso de continuar enfrentándolos, rescatando nuestra verdadera historia, estudiando, analizando, conociendo los hechos, conociendo el porqué de nuestras luchas permanentes de toda nuestra historia, nuestras luchas por construcción de patria, por construcción de socialismo, democracia protagónica y participativa, es decir, socialismo. Nos recuerda siempre Chávez. Seguiremos venciendo, nada ni nadie nos detendrá. Hasta la próxima semana. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, que se humana la humanidad. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.